Quiero en esta mañana compartir acerca de ser cristianos competentes. Hoy, por celebrar este día de misiones, entendemos que todos los que son misioneros han salido con un llamado del Señor. Es más, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea de llamados. Dice también San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó a llamar. Primero se pasó toda la noche orando y pidiendo la guía del Señor, de Dios, el Padre, para llamar a aquellos 12 que continuarían su obra. Y no fueron solo 12, fueron 120 y muchos más. Imagínense ustedes, a través de los 3 años y medio de ministerio público que el Señor hizo, porque sirvió en sus diferentes etapas de la vida. A los 12 años lo vemos ante los doctores de la ley. Ahí en Lucas capítulo 2 dice que estaba ante los doctores de la ley y se maravillaban de lo que él sabía, lo que él ministraba. Pero digamos que 3 años y medio fueron los años donde fue Jesús públicamente manifestado y donde recibieron miles y miles y miles de personas la bendición de Dios a través de su ministerio. Y llamó a 12 y llamó a toda la iglesia, porque el Señor dijo que nosotros teníamos que seguir llevando su palabra. Y bueno, algunos que lo hacen a su manera, lo siguen haciendo todavía muchos a su manera, pero no es a mi manera, es a la manera de Dios. El Señor, cuando llamó a los 12, se reunía con ellos, los instruía, les enseñaba y les decía cómo tenían que hacer todas las cosas. Y bueno, uno de esos religiosos creía que tenía un llamado de Dios, pero estaba totalmente equivocado. Era religioso, no estaba convertido, no tenía un cambio de 180 grados en su vida, y entonces tuvo que tener un encuentro con el Señor. Y creyendo él que se hacía un servicio a Dios, qué equivocado que estaba, era enemigo de Dios. Estoy hablando de Saulo de Tarso, ustedes ya se habrán dado cuenta. Y Saulo de Tarso se convierte en el apóstol San Pablo. Cuando Dios lo llama, cuando tiene ese encuentro tremendo en camino a Damasco, cuando iba persiguiendo a la iglesia. Es fascinante estudiar toda la vida de este hombre, de cada uno de los apóstoles, pero de este que no estuvo físicamente con Jesús. Porque cuando cayó del caballo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo? Si creía que te estaba sirviendo. No, me estás persiguiendo, estás en contra mío, no a favor mío. Y bueno, ustedes saben que fue un antes y un después en la vida de Saulo de Tarso. Todos los detalles, que no me quiero detener en eso, sería lindo poder repasar un poco acerca de todo el proceso, porque todos tenemos un proceso en la vida. Es más, muchos de nosotros que el Señor nos da el privilegio de hacer el seminario y capacitarnos, me acuerdo cuando más de una persona me pregunta a veces cuando mando algún joven al seminario y me dice, se recibió de pastor. No, le digo, no se recibió de pastor, se capacitó para pastorear. Pero para ser pastor hay que tener ovejas, si no, no se es pastor, ¿verdad? Y hay una diferencia entre la capacitación y la acción, la práctica.
práctica. Bueno, Saulo de Tarso tuvo que aprender y vivir en carne propia. El Señor le dijo, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que vos perseguí a mis hijos, a mis siervos. Bueno, instrumento escogido me es este, le dijo el Señor a Ananías, quien oró por él, le instruyó, lo bendijo. Y bueno, él comienza su ministerio. Y una de las cosas que hace es ministrar a una iglesia que estaba en Éfeso. Y él, dando instrucciones en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1 y 2, usa la palabra llamados, ¿no? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Habla de una vocación y de un llamado. Cuando en alguna oportunidad te llegaron a decir, pero vos no podés, yo me acuerdo cuando a los 43 años, por el exceso de actividad y tantas estrés, me dio un pico de tensión y una de las cosas que me dijo el médico, usted a partir de ahora no puede ser más pastor. ¿Qué? Le dije yo. ¿Sabe que yo soy pastor por vocación? ¿Por qué me dijo eso? Porque era contraproducente para mi salud, porque trabajar con gente es lo más difícil que hay, ¿verdad? Amén. Si quiere, denle un aplauso al Señor, porque no es para mí, es para Cristo. Amén. Amén. Queridos, ¿sabe que la vocación es tan fuerte que nada ni nadie te puede apartar de eso? Ahora, nosotros después hacemos la elección, pero no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. O sea que estamos porque Él nos ha llamado. Por eso dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Al principio le dije, ¿qué significa iglesia? Llamados por Dios. Asamblea de llamados. Gente que ha sido llamada. Los apóstoles fueron llamados, los discípulos fueron llamados, la gente fue llamada con un propósito. Primero y principal, de salvarnos. De salvarnos. De darnos vida eterna. Porque Dios no nos creó para que nosotros viviésemos un tiempo sobre esta tierra, nos morimos y se acabó todo. No, nos creó para vivir eternamente y para siempre, y nos creó para ser adoradores, para ser siervos y siervas, para que cada uno de nosotros pudiésemos entender el propósito. Y ese propósito, bueno, aquí dice llamados con toda... Ese llamado pues, tiene que ser sostenido por la humildad, la mansedumbre y por el soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Es alguna de las cosas que nos menciona en este versículo. Pero yo voy a mencionar algunas cosas importantes. Todas son importantes, pero no podemos ver todo hoy, ¿no es cierto?, en una sola reunión. Cristianos competentes, personas que el Señor llamó y que empezaron bien. Recuerda el primer amor. Cuando el Señor te llamó, es como cuando conociste, por alguna manera ilustrarlo, ¿no es cierto? Hay muchas maneras. Como cuando conociste a la persona que te enamoraste y que formaste un hogar, una familia. Era todo hermoso, todo maravilloso, todo el deseo de estar juntos. Y cuando están juntos, la convivencia, ¿qué pasó después? A muchos
o a todos, no nos es fácil, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Empecé bien, tengo que seguir bien, mantener lo que el Señor me dio, porque el Señor te dio la persona que tenés a tu lado, y terminar bien, llegar a buena vejez, felices, contentos, disfrutando de hijos, de nietos, de la vida. Pero ¿qué es la vida sin Cristo? No es nada. Entonces, entendiendo nosotros que hemos sido llamados por el Señor y con un propósito, ¿verdad?, en nuestras vidas, tenemos que buscar agradar a Dios en todo, a un 100%, no en algunas áreas, en algunas cosas, sino en todos los aspectos, en todos los roles de la vida. Y no podemos ser estériles. El Señor nos manda ser la luz y la sal de la tierra. El Señor nos pide que cada uno de nosotros demos fruto, y el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Y hoy, cuando les mencioné de que cuando uno va y estudia la teología, ¿no es cierto?, quería completar la idea ahora. Se capacita para una tarea, para predicar la palabra, para pastorear, para ser un misionero, un maestro de la palabra, un pastor, un evangelista, ¿no es cierto? Diferentes dones, ministerios que puede desarrollar, pero la realidad es que todo eso tiene que apuntar a nuestro deseo de salvar almas, de expandir el Evangelio, de predicar el Evangelio de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y hacer la tarea que el Señor quiere que hagamos, porque podemos cantar muy lindo, podemos predicar muy lindo, podemos limpiar muy bien en la iglesia, podemos hacer un stand con excelencia, podemos hacer 1000 actividades, y todo es importante, es bueno, pero cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor lo primero que nos va a preguntar es cuántas personas han conocido a Jesús a través de nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él comenzó lo que nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos que seguir llevando la palabra de Dios. ¿Cuál fue la tarea suprema de Jesús? Fue la crucifixión, fue salvarnos, fue morir en la cruz, fue dar su vida por nosotros, fue entregarse por nosotros. Y entonces, de esa manera, nosotros tenemos que hacer también, porque ejemplo les di para que sigan, ser la luz. Jesús dijo, yo soy la luz, y también dijo, vosotros sois la luz. Entonces, todo lo que hagamos tiene que apuntar a bendecir, a ayudar a que otros se encuentren con Dios. No nos avergoncemos. Por eso este hombre que fue transformado por un toque de Dios y fue llamado por Dios para ser ministro del Evangelio, dice las Escrituras que él sentía en su corazón y deseara yo mismo ser anatema, maldito, con tal de que mis hermanos, mis amigos, mis familiares, mis compatriotas sean salvos. Hubo 2 casos en la Biblia que dijeron eso. Uno fue Moisés, el otro fue Pablo, pero ya Jesús es el que tomó ese lugar, ¿no es cierto? Jesús fue el único que pudo redimir a la humanidad. Pero amaban tanto, tenían tanta pasión por el perdido, que deseara yo mismo perderme con tal de que a todos los que le hablo, mis parientes, mis amigos, mis familiares, mis vecinos,
mis compañeros de trabajo sean salvos, Señor. Si fuera posible, en otras palabras, lo estoy parafraseando, Él decía que yo sea condenado y que todos ellos sean salvos. ¡Qué pasión! ¡Qué amor! ¡Qué misericordia! Es impresionante. Yo admiro a estos dos siervos de Dios que estuvieron dispuestos a decir eso. Yo creo que jamás diría, Señor, bueno, condename a mí con tal de que estos sean salvos. No, salvalo a ellos y salvame a mí también. Pero ahí estoy viendo el amor, el peso, la carga que sentían por el perdido. Que el Señor nos ayude para nosotros sentir esa compasión, ese amor, ese dolor por aquellos que no conocen al Señor. Que el Señor nos haga ministros competentes de este nuevo pacto que está sellado con la sangre del Cordero vertida en la cruz del Calvario. Dice que una persona, o cuando pensamos en una persona competente, es quien sabe, puede y quiere hacer algo y le gusta hacerlo. Sabe, quiere, puede y siento la necesidad. San Pablo decía, ¡ay de mí si no les anuncio el Evangelio! Me es impuesta la necesidad. Estoy pensando todo el momento. Ayer estaba en mi caminata diaria con el Espíritu Santo y cuando estaba en un momento dije, lo voy a ver a estos dos que le estoy predicando. Y es el panadero y su esposa, ¿no? Y me fui y estaba él. Y le pedí, Espíritu Santo, que mientras yo le estoy hablando no entre nadie, porque a veces voy a ministrarle y viene un cliente, atendé. No. Entonces dije, Señor, que no haya nadie, lo quiero bendecir, quiero hablar con él. Y mientras estuve con él no entró nadie. Vino la esposa en un momento, al rato de que yo estuve ahí, y se le llenaron los ojos de alegría y de gozo al ver que yo le estaba ministrando. ¿Y saben qué me dijo ayer? David, quiero ir a tu iglesia. Es la primera vez que me lo dice. Hace tiempo que le estoy predicando. Le he regalado libros de Hilda, he tenido varias charlas. Y cada vez que voy, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Estoy orando por vos, ¿eh? Y bueno, que el Señor siga completando la obra. Entonces, tenemos que querer hacer lo que es más importante. Todo tiene su lugar, pero en el orden de prioridades, lo más importante es ganar al que está perdido. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, y nos capacitó en la NTV, y nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Nos capacitó. El Espíritu Santo, cuando los discípulos estaban preocupados, y si nos presionan y nos preguntan y hasta nos pueden llevar presos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué decimos? El Señor les dijo, no teman, porque en el momento les será dado palabra. Vos, si tenés la disposición, si vas acompañado de oración, en el momento el Señor te va a dar la palabra, te va a inspirar, te va a bendecir. Y dice, nos capacitó para que seamos ministros de ese nuevo pacto. ¿Para qué? ¿Qué es ministrar? Es servir. Para que sirvamos bajo la unción de ese pacto que fue sellado con la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo vino después de la ascensión de Jesús para que nuestra palabra y nuestra predicación no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Lo que uno tiene que hacer es capacitarse, orar, buscar al Señor, y de esa manera el Señor te va a usar para su gloria, para su honra, para bendecir a las personas que están hambrientas y sedientas. Dice, este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, porque allí termina la dispensación de la ley y empieza la dispensación de la gracia con la muerte de Cristo y la redención del mundo.
Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y allí el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les estoy hablando son espíritu y son vida. Esa es lo que nos va a mantener. Así que el Señor nos ayude para ser eficientes en el proceso, porque va a haber muchas situaciones en la vida que nos quieren apartar de la visión, del llamado, del propósito supremo de la iglesia, que es la evangelización. Entonces vos y yo no vamos a permitir que absolutamente nada nos frene, nos impida, porque vos estás aquí, porque alguien te habló de Jesús, alguien tuvo misericordia de vos, alguien te evangelizó. Entonces que el Señor nos ayude. Cuántas cosas que nos pueden llegar a suceder en el proceso, pero querido, que el Señor nos ayude, porque si estamos dispuestos, el Señor va a hacer que ese proceso sea poderoso en nosotros, porque vuelvo al tema, podemos llegar a capacitarnos en la escuela teológica, pero la escuela de Dios, todos las tenemos que pasar. Y la escuela de Dios es la experiencia que nosotros tenemos con Él todos los días de nuestra vida, abriendo la palabra, orando, buscando la presencia de Dios, las experiencias que vienen a nosotros. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Ahí está el nuevo, esa palabra clave, llamó, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahí está el proceso. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿a quién le gusta padecer? A nadie. Salvo que sea masoquista, que le guste sufrir, ¿no? Pero no es así. No nos gusta sufrir. Pero el proceso, parte del proceso, es sufrimiento. Dice Filipenses, a fin de conocerle en el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Algunos apóstoles y cristianos, y aún cristianos contemporáneos, porque la iglesia que es perseguida, hay cristianos que hoy en pleno siglo XXI son participantes también de su muerte al dar su vida por decir que son cristianos. Esto no fue solo para el pasado, fue a través de toda la historia y en el presente se vive. Gracias a Dios por Argentina y la libertad, y sigamos, mientras tenemos esa libertad, predicando el Evangelio, llevando la palabra del Señor. Y que ese proceso no nos impida, no nos frene, porque dije, empezamos bien, seguimos bien y terminamos bien en todos los roles de la vida, y más en el rol que tenemos como cristianos, como luz y como sal de la tierra. Y dice aquí que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cómo ha avanzado la hora, Dios mío. Hablar de estas 4 importantes situaciones del proceso: perfección, firmeza, fortaleza y establecer, no sé, condensado. ¿Qué es perfeccionar? Es mejorar, ¿verdad? Hoy tengo que ser un poquito mejor que ayer. Mañana tengo que ser un poquito mejor que hoy. Hola. ¿Le vamos a permitir al Espíritu Santo? Es darle mayor grado de excelencia a lo que hacemos. Dios quiere eso y no desistiré ni voy a entrar en la mediocridad, porque a los tibios Dios los vomita, a los fríos, a los mediocres no los quiere el Señor. O somos o no somos. Y vos ya entendiste que el no ser no
no está ni siquiera contemplado. Tenemos que ser, sí o sí. Y el Señor nos quiere al 100%, a full, ¿no? ¿Cómo puedo avanzar, mejorar, dar más y mejores resultados en lo que estoy haciendo? Tenemos los recursos, tenemos al Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene el Espíritu de vos? ¿Cuánto tiene el Espíritu de nosotros? Hoy más que nunca. Yo pienso, ya tengo 60, empecé a predicar en este púlpito a los 22 años y gracias a Dios porque sé que los hemos invertido bien con mi esposa en el ministerio, en la obra, viajando por toda Argentina y el mundo, llevando el evangelio, fundando otras iglesias. Pero ¿saben qué? Estoy inquieto, estoy desesperado. No vivo de las glorias pasadas. Quiero hacer más, quiero ganar almas para Cristo. Quiero que mi vecino conozca a Jesús. Quiero que las personas que me rodean conozcan a Jesús. Quiero que la iglesia se movilice y sea evangelizadora. Hoy más que nunca, la pandemia no nos va a frenar, no nos ha frenado ni nos va a frenar. Ni la cuarentena, ni ninguna plaga, ni absolutamente nada puede detener el avance del evangelio, el avance de la palabra. Que las personas se conviertan, nadie lo puede impedir porque hay un Dios que está sentado en el trono y Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo para que se haga su voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, y nosotros seamos fructíferos. Démosle a Él toda la gloria, el reconocimiento y veamos fluyendo para Dios cada día mejores resultados. No te entregues, no te desanimes, sigue adelante, confiando en el Señor. Hudson Taylor dijo, no son los grandes hombres que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande, aleluya. Todos nosotros en manos de un Dios grande y poderoso. Establece y sé perseverante en el nombre del Señor. Las cosas no salen a veces como deseo, ¿no? Las veces que me he querido desanimar, pero no lo he permitido. He llorado, lloro, pero sigo adelante porque irá andando y llorando el que lleva las preciosas semillas, mas regresará con regocijo trayendo sus gavillas. Escrito está, lo creo, lo confieso en el nombre de Jesús. Así que las cosas no salen como deseo, pero ¿sabes qué? No me doy por vencido. No te des por vencido. Decirle al que está a tu lado, no te des por vencido. No te des por vencida en el nombre del Señor. Tengo estabilidad y perseverancia. Mis ojos, dice el Señor, hoy lo dije, lo vuelvo a repetir, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Romanos capítulo 2 versículos 6 y 7 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando, aleluya, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Sigo adelante con los sueños, seguí adelante, no te detengas. Y las tareas que el Señor te asignó. Así que vos y yo somos de los que ponen su mano en el arado y ¿qué? Y no miran para atrás, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fortaleza inquebrantable, porque ¿cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Dios, dice el Salmo 46, verso 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es la virtud que trata de vencer el temor, esa fortaleza. Por otra parte, la fortaleza es el lugar fortificado. Está organizado para la defensa, porque el Señor está contigo. Con Dios al frente, aleluya.
A veces Dios permitirá un Goliat. ¿Para qué? Para que encuentres el David que hay en ti. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Permítele al Espíritu Santo. Establece según Dios. Establece las cosas según Dios. Decrétalo. Establecer es estar listo, preparado. Es cierto. Ser oportuno, ser apropiado. También quiere decir afirmarse. Es alguien creciente que se desarrolla y llega a las metas, llega al propósito. Nuestro destino es ser competentes, ministros competentes del nuevo pacto. Así que seguí esforzándote en el trabajo para el Señor. Josué capítulo 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Quiénes arrebatan el reino? Los valientes, los violentos, dice otra versión, ¿no? Los violentos, pero no físicamente, sino espiritualmente. Hacen guerra espiritual, claman, van adelante, no se detienen. Siguen adelante con la ayuda del Señor. Termino. Hoy un poquito más, pero sé que me tienen paciencia. Job 22, 27, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Termino con esta expresión. Cuando eres fiel a Dios en la escasez, cuando eres fiel a Dios en la escasez, Él ya sabe que estás listo para la abundancia en todos los aspectos de la vida y por supuesto en el servicio. Ponte de pie en el nombre del Señor. Aleluya. Querido Padre, pone tu mano en el corazón y decirle estoy dispuesto. Estoy dispuesta, decirle hermana al Señor, estoy dispuesta, Señor. Cuando el Señor le dijo a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió y vos tenés que responder, heme aquí. Heme aquí, heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí.